Este domingo perdió el proteccionismo. Emmanuel Macron, de 39 años, es el nuevo presidente de Francia, el líder francés más joven desde Napoleón. Venció a la ultraderechista Le Pen. Su elección asegura la permanencia de Francia en la Unión Europea. La visita. Tras 35 días sin tener noticias de Leopoldo López, su esposa Lilian Tintori logró finalmente entrar a la cárcel de Ramo Verde. Entre tanto, la oposición venezolana dijo que no participará en la constituyente propuesta por Nicolás Maduro. En busca del sueño a la frontera llegó hoy el grupo de 200 refugiados guatemaltecos que buscan asilo en Estados Unidos. Tras un mes de viacrucis por México, no pierden la esperanza de poder ingresar al país. Y el rey mexicano, el Canelo Álvarez, venció a Julio César Chávez Jr. Su victoria fue por decisión unánime y ya tiene lista su próxima pelea. Noticias Telemundo comienza ya. Noticias Telemundo con Luis Carlos Vélez y Felicidad Abeleira. ¿Qué tal? Buenas tardes. El radicalismo sufrió hoy una significativa derrota. El candidato de centro, Emmanuel Macron, venció a la representante de la ultraderecha, Marine Le Pen, en las elecciones a la presidencia de Francia. Se trata de una elección que cautivó la atención mundial por ser nuevamente una lucha entre la creciente tendencia del proteccionismo y nacionalismo frente a una mirada más globalizada y liberal de las naciones. En su discurso de victoria, Macron prometió trabajar por la unidad en su país. Javier Romero tiene los detalles desde París con lo último. Con el voto de este domingo, Francia cierra definitivamente sus puertas al populismo y da un respiro al continente con su permanencia en la Unión Europea. Ya ha sido aquí, al lado del reconocido Museo del Louvre, donde los partidarios del presidente electo se han dado cita para celebrar la victoria de su candidato. La fiesta, parece, será larga. La plupart des gens ont clairement voté contre Le Pen. No ha ganado Macron, lo que ha ganado ha sido el voto contra Le Pen. Este es el análisis al que muchos expertos apuntan. La victoria de Macron ha sido la reacción del pueblo de Francia contra el populismo propuesto por la candidata de extrema derecha. J'ai appelé M. Macron pour le féliciter de son élection. Marine Le Pen asume su preanunciada derrota, pero puede estar satisfecha por haber llegado tan lejos. La jornada electoral se dio en medio de fuertes medidas de seguridad. Francia continúa bajo el estado de emergencia decretado tras los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París y Saint-Denis. El temor que acompaña al país se vio reflejado luego de que se evacuara la explanada del Louvre debido a una alerta de seguridad. Esto luego de que se encontraran unos bolsos sospechosos durante una inspección rutinaria. Mientras los partidarios de Macron celebran su elección, son muchos los inmigrantes que se preguntan qué cambiará en sus vidas. A los más pobres, lo que más les interesa es lo único que les queda, la salud. Blancanelli y su familia viven en un ático de la ciudad. Ella limpia casas y vende platos típicos colombianos que prepara en su diminuta cocina. Parte de sus pocos ingresos los utiliza para saldar la deuda de 3.000 euros que paga por los 3 días de hospitalización de uno de sus hijos. Pero me preocupa mucho el tema de la salud, porque mi hija en estos momentos depende de la ayuda medical. La llegada al poder de Le Pen habría supuesto un duro golpe porque ella había propuesto eliminar algunos servicios sanitarios mínimos para los habitantes de Francia que tuvieron o no documentos. En todo caso, con la llegada de Macron al poder, el horizonte parece mucho más optimista en este sentido. En París, Javier Romero, Noticias Telemundo. Esta tarde, el presidente Donald Trump felicitó a Emmanuel Macron por su victoria. El mandatario estadounidense dijo que espera trabajar con él. Macron representa la victoria de una visión moderada y globalizada de los países, una que contrasta precisamente con la de Trump. Estas elecciones en Francia fueron entre dos polos opuestos. El hoy ganador, el joven banquero de tendencia centro, frente a la derechista Marine Le Pen. Con su victoria, Francia se asegura su permanencia en la Unión Europea, pierden fuerza las iniciativas antimigratorias y vuelve la calma para más de los 5 millones de musulmanes que viven en el país. Macron recibió el respaldo del expresidente Barack Obama. He is committed to a better future for the French people. El exmandatario lo calificó como un hombre comprometido con un mejor futuro para el pueblo francés. La pelea política que dio Macron por el Eliseo fue intensa. A sus 39 años, Macron es el presidente más joven que tiene Francia y es el líder de menor edad de su nación desde que Napoleón fue coronado emperador a los 35 años. Macron fue ministro de Economía del presidente socialista François Hollande. Su esposa Brigitte, de 64 años, captura la atención de los medios por su diferencia de edad, que es prácticamente la misma que tiene el presidente Trump con su esposa Melania.
Su llegada es una pausa en la escalada mundial de los movimientos nacionalistas y proteccionistas que han encontrado resonancia en Rusia y que ven como referencia al gobierno de Donald Trump. 200 migrantes centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos llegaron hoy a la frontera en Tijuana. Tras casi un mes desafiando todo tipo de peligros en su travesía por México, no pierden la esperanza de ser admitidos en la Unión Americana. Hoy, Edgar Muñoz los acompañó a su primer encuentro con las autoridades migratorias. Llegó la caravana de migrantes a Tijuana, quienes se declaran víctimas de la violencia en Centroamérica, para pedir asilo político en Estados Unidos. Jessica Barahona se subió al tren La Bestia y trae un menor de edad en sus brazos. En mi país hay mucha violencia, es muy difícil vivir en El Salvador. Lo que queremos es pasar al otro lado y que nos reciban bien. Iris Amador trae a sus hijos de 6 y 8 años de edad desde Honduras. Asegura que salió de su país desde el 11 de abril porque no podía seguir más ante el acoso de las pandillas. En mi casa mataron a mi esposo en el año 2009. Porque ahí se mata a la clase obrera. Son 200 los refugiados, familias completas con varios niños, que empezaron este recorrido por México desde la Semana Santa. Activistas que los acompañan exigen que Estados Unidos los reciba como asilados políticos, pero reconocen que no todos los casos serán exitosos. Y todas las personas que están aquí saben que existe ese riesgo. A ninguno le hemos garantizado que vayan a ganar su caso de asilo. Dicken Icarías de Honduras pide al gobierno de Estados Unidos haga conciencia del alto crimen de violencia en sus países. Las autoridades están concluidas con las maras, con las pandillas. Y lo primerito que le piden es dónde usted vive, cómo se llama, cuántos familiares viven. Si yo regreso a nuestro país a las 2 de la tarde, a las 3 yo estoy muerta. Los refugiados dicen que permanecer en Estados Unidos es un asunto de vida o muerte. Los inmigrantes que vienen en esta caravana son acompañados por activistas y abogados, quienes insisten que tienen todos los elementos de miedo creíble para estar en Estados Unidos. En Tijuana, Baja California, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Y el caso de un padre de familia que fue detenido por agentes de inmigración cuando salía de una audiencia en una corte en la que acababa de ser aplazada tiene indignada y preocupada a la comunidad hispana de Los Ángeles. Su hija, que está a tan solo días de graduarse de la universidad y que sueña con que su padre asista, se pregunta por qué fue detenido en ese momento y en ese lugar, como si los agentes migratorios hubieran sido alertados sobre su presencia. Cualquiera que lo conoce sabe cómo los quiere. Él hace todo por nosotros. Así se expresa Yasmín Castillo del amor de su padre. Ella es la viva prueba de lo que ese amor ha logrado. A sus 21 años está a punto de lograr algo que solo en sueños sus padres veían. Tengo la fortuna de ser First Generation College Student y gracias a Dios he tenido 2 padres que me han podido ayudar con todo eso. El día más importante para ella es el viernes 12 de mayo. Yo había pagado una ceremonia especial que se llama la Dolores Huerta Graduation. Esa graduación la hace Council Dominguez Hills para estudiantes enfocados más en los hispanos. Para mí esa era mi graduación porque él iba a entender. Pero Federico Castillo, que ha alentado a sus hijas a estudiar, no tendrá el gusto de estar presente en el día soñado. Una pelea en 2004 con el exnovio de su exmujer, quien estaba involucrado en drogas, le persigue al día de hoy. El 22 de abril, tras salir de una cita en corte relacionada al caso, de la que salió liberado por la jueza para que regresara el 15 de mayo, lo esperaban agentes de ICE para arrestarlo. Su audiencia es el mismo día de la graduación de Yasmín. Lo único que me dijo el abogado es de que puede ser posible de que él lo saque por fianza. Está muy positivo de que lo puede sacar por fianza. Yasmín y su hermana iniciaron una petición de fondos para pagar al abogado y lograr poner en libertad a su padre. Llevan $4,000 de los $15,000 que se pusieron como meta. Pero esta dura situación les ha mostrado un lado noble. Todos lo quieren mucho y pienso que nunca lo había notado como él lo noté. Él es muy querido, no solo por nosotros, y eso lo noté, de que no estamos solas. Está en riesgo la ayuda que Estados Unidos le brinda a Honduras, Guatemala y El Salvador para evitar que sus ciudadanos se vengan en busca del sueño americano. Desde San Salvador, Samuel Arias nos explica por qué y cuáles serían las consecuencias que algunos califican de desastrosas. A Benjamín Hernández le preocupa una posible suspensión de la ayuda económica estadounidense a El Salvador. No, pues aquí el que sufre es el pueblo, pobreza, inseguridad. Esto porque la Embajada de Estados Unidos en El Salvador
informó que la continuidad de la cooperación a los países del Triángulo Norte de Centroamérica estará condicionada al cumplimiento estricto y sin falla de los 16 criterios establecidos para la otorgación de la ayuda, entre ellos, disminuir la migración irregular y la trata de personas, contrarrestar las actividades de las bandas criminales, traficantes de drogas y crimen organizado, y combatir la corrupción y mejorar la transparencia. Para los miembros del partido oficial FMLN, el gobierno está haciendo su tarea, sobre todo en la lucha contra la corrupción. Este país ha dado ejemplo para ayudar a combatir la corrupción y hacer de la gestión pública más transparente. Pero los críticos dicen que hay muchos puntos que este gobierno no está cumpliendo. Con seguridad, el combate a la corrupción, el apoyo a la Fiscalía para que puedan combatir la impunidad. Todo esto se da en momentos en que el Congreso estadounidense realizó un segundo desembolso del Plan de la Alianza para la Prosperidad que incluye a Guatemala, Honduras y El Salvador y que este año tuvo una reducción de $95 millones, equivalentes a un 13% en relación al año anterior. Para este analista, el llamado de atención podría deberse a que El Salvador se ha dedicado a dar apoyo político al gobierno de Nicolás Maduro. Debe de manejarse diplomática y cuidadosamente en el conflicto de Venezuela, pero no puede Estados Unidos quererlo hincar para que tome una determinada decisión. Ahora queda por ver cuál será la reacción de los gobernantes del Triángulo Norte para enfrentar estos requerimientos. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. Muy bien, y pasamos a Venezuela, donde tras un mes sin poder visitarlo, Lilian Tintori logró ver a su esposo Leopoldo López. Tintori dijo que está incomunicado y confirmó que se encuentra bien de salud. Esto ocurre en momentos en que la oposición venezolana dejó claro que no va a participar en la constituyente propuesta por Nicolás Maduro. Este es el informe. ¿Dónde está Leopoldo? ¿Quién nos da la información? Fueron semanas de angustia para sus familiares, quienes incluso esta semana se trasladaron al Hospital Militar de Caracas, tras rumores que señalan un quebranto en su salud, rumores que obligaron al gobierno a presentar una fe de vida. Le mando el mensaje a mi familia, a mis hijos. Este domingo, de camino a la cárcel, su esposa Lilian Tintori habló sobre lo que intentaría una vez más. Aquí estamos una vez más, hoy domingo de visita familiar, intentando pasar para verlo, para saber dónde está y cómo está. Esta es la prisión militar de Ramo Verde, donde Leopoldo López cumple una condena de 13 años y 9 meses y, según asegura su familia, es sometido a tratos crueles y a aislamiento. Ya en horas de la tarde, Tintori salió de prisión y habló del encuentro con su esposo. Le pregunté a Leopoldo si lo grabaron. ¿Y sabe qué me dijo? Me graban todo el tiempo. Todo el tiempo lo están grabando. Todo el tiempo, por eso repito, ese video para nosotros nunca fue una fe de vida. Por su parte, la oposición lamentó que a la familia de López no se le permita verlo con regularidad. Se lo dije ayer a Lilian, bueno, que hoy que fuera y que entrara y que si no la dejaban entrar, bueno, seguir presionando hasta que la dejaran entrar. El Parlamento Europeo, la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional han solicitado al gobierno de Venezuela liberar a Leopoldo López, pues argumentan que se trató de una detención arbitraria. En Caracas, Venezuela, Adriana Núñez Rabascal, Noticias Telemundo. Entre tanto, la oposición venezolana anunció hoy que no va a participar en la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. El gobernador Enrique Capriles, en nombre de la Mesa de Unidad Democrática, dijo que no se van a prestar a un fraude constitucional. El inicio de la discusión del proceso está programada para iniciar el día de mañana. El mundo tiene que saber, y los venezolanos, que estos personajes que no quieren someterse al escrutinio popular, se inventaron un proceso que no está en la Constitución, porque elecciones sectoriales no existen en la Constitución. Mientras tanto, y mientras todo esto ocurría, pues el rechazo a la represión del gobierno venezolano llegaba hasta el Vaticano, donde decenas de personas protestaron alzando cruces negras con los nombres de los manifestantes que han fallecido en el último mes. Y al regresar en Noticias Telemundo, estalla otro escándalo de presunto conflicto de intereses en la Casa Blanca. La violencia que involucra a los huachicoleros en México ahora estremece a Veracruz. Y en la jornada 17 de la Liga Mexicana, el Puebla le quitó el último orgullo a los Pumas de Universidad.
Otro escándalo de posible conflicto de interés estalló hoy en la Casa Blanca. La protagonista es la hermana de Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump. Nicole Meyer invitó a empresarios en Pekín a invertir en un proyecto inmobiliario de su familia, destacando que quienes participen podrían obtener residencia permanente en Estados Unidos. Kushner ha sido asignado por el presidente Trump para promover un acercamiento con China. El estado de Puebla en México es literalmente un centro de batalla. El gobierno movilizó a 5,000 militares y policías para combatir a los huachicoleros. Los violentos enfrentamientos que involucran a estas bandas de ladrones de combustible generan pánico y severas pérdidas económicas. Ingrid Barrera tiene lo último. Los enfrentamientos entre las fuerzas federales y los ladrones de combustible no cesan. Este sábado, la autoridad mexicana aseguró en Veracruz una pipa cargada con gasolina a los llamados huachicoleros, con un saldo de un presunto ladrón fallecido. Esto se suma al conflicto que se desató hace unos días en Palmarito, Puebla, entre elementos del ejército y presuntos ladrones de combustible, que dejó un saldo de 10 muertos, 4 de ellos militares. Estas acciones llevaron a las autoridades del país a ordenar el despliegue de 2,000 elementos del ejército mexicano, así como 3,000 elementos de la policía en el estado de Puebla para combatir estos incidentes, que siguen generando pérdidas para Pemex. Petróleos Mexicanos asegura que sus pérdidas por robo de combustible ascienden a casi 1.800 millones de dólares anualmente. Esto equivaldría a casi el 9% de su ingreso previsto para 2017. Para este especialista, el crimen organizado se encuentra detrás del robo de combustible. Hay indicios que pudiera haber algunas células de los Zetas empezando a controlar. Según Leonel Fernández, actualmente es difícil detectar este delito, ya que las tomas clandestinas son cada vez más sofisticadas. Pemex ha intentado poner ciertos mecanismos para poder identificar en cuanto hay alguna fuga o alguna extracción ilegal con sistemas de presión. Lo que hacen los huachicoleros es que llegan a colocar agua al mismo tiempo para que la presión no varíe. El precio de combustible en México es de aproximadamente $3 por galón, mientras que en el mercado clandestino este se vende por menos de la mitad. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. Y el grupo extremista Boko Haram liberó a 82 niñas nigerianas en intercambio por 5 terroristas que estaban detenidos. El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, confirmó la negociación poco antes de que las jóvenes se reencontraran con sus familiares en Abuya. Las familias formaban parte de las casi 300 estudiantes secuestradas por Boko Haram casi 3 años atrás. Y al regresar a Noticias Telemundo vamos a ver qué dejó la batalla entre Canelo Álvarez y Chávez Jr. Y un hispano está a la cabeza de un programa que está revolucionando el entrenamiento de los nuevos médicos en la Florida. Ya regresamos. Y es hora de los deportes con Sami Sadovnik. Sami, pelea, fútbol, tenemos de todo hoy, ¿no? Tenemos de todo. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Felicidad, un gusto. Y también una noticia que debe apenar a los americanistas, porque hoy se fue Ricardo Antonio Lavolpe. Dejó de ser el entrenador de las Águilas del América después del fracaso. Tenía que sumar un punto en los últimos 2 partidos, jugando local, y perdió los 2. Nos vamos a Ciudad Universitaria. Pumas, hablando de fracaso, cerró una temporada olvidable de la mano de Paco Palencia. Cayó en Ciudad Universitaria 1-0 frente a los Camoteros de Puebla, que anotaron en el arranque mismo del segundo tiempo gracias a una magnífica acción del charal Carlos Orrantia, que concretó Paco Torres. Universitarios y Camoteros están, por supuesto, fuera de la fiesta grande. Fecha 36 en la Liga Premier de Inglaterra. El Arsenal derrotó 2-0 al Manchester United con goles del suizo Granit Xhaka y de Danny Welbeck con golpe de cabeza, liquidando así la racha de casi 6 meses en condición de invicto que tenía el equipo que dirige José Mourinho y que ahora buscará alcanzar la final de la Europa League cuando el próximo jueves reciba el Celta de Vigo, equipo al que derrotó en el partido de ida por 1-0 en el estadio de Balaídos. Hablemos de boxeo. Mucho ruido y pocas nueces. Así podríamos calificar lo ocurrido anoche en Las Vegas en el tan promocionado combate entre Saúl El Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr., sin ningún título en disputa en los pesos supermedianos, un espectáculo para hacer taquilla y vender el pago por evento, sin ningún tipo de proyección deportiva de ninguna clase. Canelo fue muy superior y se llevó la decisión unánime con puntaje final de 120-108, es decir, los 3 jueces lo vieron ganar todos los 12 asaltos. Y al final de la pelea, y al mejor estilo de una de las películas de la saga de Rocky Balboa, apareció en el cuadrilátero el ruso Gennady Golovkin.
para retar, entre comillas, al Canelo. Esto estaba ya negociado, y confirmar que se van a enfrentar el próximo 16 de septiembre, aprovechando, qué raro, las celebraciones del Día de la Independencia de México. Una pelea esperada y de la que se estuvo negociando durante mucho tiempo. Cayó como maná del cielo Golovkin en el cuadrilátero de Las Vegas. Tenemos la palabra de Canelo. En cada uno de mis retos simplemente quiero demostrar que soy el mejor peleador en este momento y que quiero hacer historia, que quede marcado el nombre de Canelo en la historia del boxeo. Muy bien, lo ampliamos esta noche, más polémica, por supuesto, en la edición estelar de Titulares y Más, fin de semana. Los estaremos esperando. Gracias, Luis Carlos. Qué bueno verte. Ay, igualmente, gracias. Gracias. Y fue nombrado uno de los 50 líderes más importantes del país, y el presidente Obama incluso le entregó el máximo reconocimiento presidencial a un civil. Su misión de formar a los futuros médicos con un enfoque más personal, donde ningún paciente quede excluido, hoy hace al doctor Pedro Greer parte de nuestra gente extraordinaria. Primario aquí en FIU es educación, preparar el médico para trabajar aquí, ojalá aquí en Miami, pero prepararlo para ser un médico para el futuro. Un estudiante me viene y me dice, ¿cómo yo puedo tratar a los pobres y sobrevivir? Digo, no, el hecho es ser médico sin juicio, a tratar a todos sin juicio. ¿Cuándo llegó a ser en este país socialmente aceptable que un médico podía rechazar a una persona porque no tenía dinero? Hay un dicho en medicina donde el paciente es el mejor profesor que un médico o estudiante de medicina puede tener. Y un día entré en la clínica de Camilas durante tiempo de almuerzo y tenía un sándwich conmigo. Me fui a la área de pediatría, donde ahí estaba una madre que vino de la Salvation Army Shelter con 3 hijos de ella. El más chiquito, que tenía como 6 años de edad, le ofrecí al niño el sándwich mío. El niño cogió el sándwich, lo sacó del cartucho, lo abrió, lo cortó en mitad, mordió una parte, lo puso de nuevo en el papel y el cartucho. Y le pregunté, ¿por qué hiciste eso? Y ese niño me miró con una sonrisa. Y me dijo, oh, este es para mis hermanos. El futuro puede ofrecer las mejores cosas del mundo. Y las únicas personas que pueden hacer eso somos nosotros. Y si todos lo hacemos juntos, entonces como un grupo somos extraordinarios. Llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Nos vemos a las 11, 10 Centro. Buenas noches. Eso significa que está prohibido realizar una investigación, arresto o detención basada en que una persona porte una licencia emitida bajo la ley AB 60.